Estoy acompañada ahora de dos jóvenes, Constanza Trinidad y Valentina Quiñones, estudiantes del cuarto año de la licenciatura en nutrición aquí de la Universidad Gastón Dachari. Contame, ¿qué es la celiaquía? Empezamos por ahí, es una enfermedad, ¿sí? Es una enfermedad autoinmune y crónica, es decir, las enfermedades crónicas no tienen cura, son con tratamiento de por vida. Y autoinmune quiere decir que básicamente el sistema inmune de ese paciente se ve, digamos, anormal, por así decirlo, y justamente es por el consumo de harina, pero harina de ciertos cereales, que es el trigo, la avena, la cebada y el centeno, el famoso TAC, que básicamente el celíaco lo consume y el propio intestino dice esto no es normal y empieza a atacarse a sí mismo. Y ahí inician procesos de daño intestinal, inflamación, que todo esto desencadena muchos problemas del estado nutricional. Vos dijiste que es una enfermedad que rechaza ciertas harinas. Sí, sí. ¿Qué harinas? ¿Hay harinas que no rechacen? Sí, digamos, tenemos estos 4 cereales que están prohibidos, son dietas estrictas, libres de gluten. Repitamos, ¿cuál es? ¿Harina? Trigo, ¿Trigo? avena, cebada y centeno. Uh-huh. Y no solo las harinas, sino que en Argentina se utilizan distintos procesos productivos, por ejemplo, como aditivos en los alimentos, y no necesariamente lo ves a la harina de trigo, por ejemplo, sino que está adicionada en pocas cantidades y ya podría despertar o podría generar daño en un paciente celíaco. Derivados que se dicen, sí, ¿no? Sí, también. Por ejemplo, la cerveza que está hecha de cebada tampoco podría consumir un celíaco. Es bastante larga la lista, de hecho en Argentina nosotros consumimos mucho trigo culturalmente y es a lo que se enfrentan los celíacos. De repente, ¿qué como? Y bueno, y ahí tenemos las harinas sí, ¿no es cierto? Que tenemos el arroz, la fécula de mandioca, la harina de maíz, la fécula de maíz, tenemos harinas de legumbres, de poroto, de arveja, que tal vez el costo es un poco más elevado, pero son otras opciones. ¿La fécula de maíz, de mandioca, no se hace el embellú? Sí. Nosotros, bien ahí. Sí. Eso queríamos hablar, que es una característica de nuestra región, el hecho de que la mandioca acá es fácil de conseguir, más en esta época que los costos son bastante bajos. Entonces, una estrategia que podrían tomar los celíacos de esta región es comprarla en la cantidad que puedan, ¿no es cierto? Y congelarla, pelarla, lavarla y congelar, si pueda tener, digamos, una reserva durante el año, porque la verdad que la mandioca es un alimento que puede usarse para muchas preparaciones, desde empanadas, pastel de mandioca, bombas de mandioca, y son aptas celíacas, y de hecho acá tenemos la accesibilidad, ¿no? ¿Hay algún otro alimento que el celíaco no pueda comer? O ya sea alimento o derivado, ¿no? Y bueno, algo bastante interesante es que hay dentro de la industria de la cosmética hay muchos productos como crema, shampoo, etcétera, que tienen trigo en su componente, o tiene avena, tiene cebada, centeno, y ciertos celíacos son más sensibles que otros, y por ejemplo, si se ponen esa crema, le produce erupciones cutáneas, por ejemplo. Mira vos, claro. Qué interesante lo que decís. Va más allá de la alimentación. Claro, eso iba a decir, que a veces uno piensa que solo el comer la avena, el trigo puede afectar, y no, resulta que hay productos que sí, que pueden dañar, o sea, la crema dental a veces, o el champú, que también uno no se da cuenta, claro. Pero por eso es muy importante leer lo que es el etiquetado, leer esos ingredientes que están como ocultos, vamos a decir, tenerlos en cuenta siempre. ¿Cuáles son los síntomas o de qué características o particularidades tiene que tener una persona para sospechar que puede ser celíaco? Bueno, principalmente lo que se observa es un dolor abdominal, malestares, a veces vómitos. ¿En cualquier momento cuando come harina, por ejemplo? Generalmente se da después de consumir este alimento, este producto, este TAC, pero a veces se detecta más que nada cuando son chicos, niños, que a veces vos estás incluyendo recién algún alimento, el chico viene con la lactancia, a partir de los 6 meses vos le empezás a dar algún alimento, y esto puede reaccionar después de haber consumido, por ejemplo, un fideo, algo particular que tenga TAC, ¿no es cierto? Eso es, digamos, gastrointestinal, todo lo que tenga que ver con alguna constipación, diarrea, vómitos, pero también, como mencionó ella, todo lo que son erupciones cutáneas, que eso ya es extra digestivo. También hay fatiga, dolores de cabeza. En niños puede, si está muy avanzada la enfermedad, puede darse alteraciones en el crecimiento, en el desarrollo, entonces también ver esos síntomas que suelen ser extra digestivos que pueden detectar así a simple vista la enfermedad. ¿Y se puede vivir sin enterarte, sin hacer un tratamiento, sin hacer dieta?
De hecho, sí, o sea, obviamente hay un estado nutricional que va a estar depresionado, va a estar, digamos, de manera negativa, pero suele suceder como los intolerantes a la lactosa que, bueno, comí una empanada, por ejemplo, me sentí mal, estoy hinchada, tengo diarrea, dejo de comer. Y eso es lo que hacían las personas antes, dejan de consumir ciertos alimentos porque dicen, no, esto me cae mal. Lo reconocen, pan, por ejemplo, de trigo no te lo comes. Pero ¿qué pasa? Hay que saber cómo reemplazar esos alimentos porque de repente tenemos una cuota energética que no se está cumpliendo y como decía Valen, en las edades infantiles, donde el crecimiento prima sobre todo, va a haber problemas en la talla, en la estatura. Mira, y que esto producto de esta celiaquía que no se detecta a tiempo. Exactamente, sí. Los chicos, sí, además de que están creciendo, es mucho más notable porque al no incluir estos nutrientes que van a hacer que ellos se desarrollen correctamente, bueno, van a ver estas consecuencias. Más allá de que produce diarrea o esto de inapetencia por los síntomas, tenemos el hecho de que el daño intestinal produce una disminución en la absorción de nutrientes. Entonces tenemos deficiencias vitamínico-minerales, por ejemplo el hierro es algo bastante característico de la celiaquía, el hecho de que son pacientes que de repente tienen una anemia, se les suplementa y no se corrige. Entonces ahí ya hay una sospecha de celiaquía porque es una anemia refractaria, nunca mejora. Y así con la vitamina B12, la vitamina D, el calcio, entonces ahí por ejemplo tenemos nutrientes críticos para el desarrollo óseo. Fundamental también para estas etapas de crecimiento y bueno, más allá de la menopausia en la mujer. Claro, algo que mencionó mi compañera es que, por ejemplo, el intestino lo que tiene es como una forma de cepillo, vamos a decir. Uh-huh. Entonces, gracias a ese cepillito que tenemos, esas vellosidades, ahí se absorben esos nutrientes. ¿Qué pasa con el celíaco? Este cepillito está liso, como de tanto daño que tiene, tanto daño que hizo este trigo, este centeno, avena y cebada, este intestino ya no absorbe los nutrientes, entonces por eso también hay esta mala absorción, mala digestión. Esta es la manera más clave de diagnosticar a través de una autopsia, donde se toma una muestra de este intestino y ahí se confirma que la persona es celíaca. Son todas cuestiones que están explicando que hacen también a la calidad de vida, ¿no? Sí, totalmente. Sí. La cultura alimentaria argentina, digamos, el eje principal son las harinas y sobre todo de trigo. Entonces es como muy el cambio brusco de ser diagnosticado y tener que hacer, porque el tratamiento es una dieta estricta, libre de gluten. Entonces libre de TAC, o libre de trigo, avena, cebada, centeno, es como un nuevo, como un reto del paciente y del nutricionista, ¿no es cierto?, en trabajar en conjunto para hacer estos reemplazos correspondientes sin alterar el estado nutricional. A mí me gustaría que muy resumidamente puedan explicarme qué es el TAC, qué significa alimentos con TAC y sin TAC. Bien, TAC viene de una sigla que es trigo, avena, centeno y cebada, que son las principales cosas que un celíaco no puede consumir y todo, como había mencionado, todos los derivados que puede haber. Por ejemplo, a veces uno piensa en una pasta rellena, a veces no te das cuenta que tiene trigo. O, por ejemplo, algún cereal y algunos yogur con cereales que a veces no te das cuenta, son cereales, pero no tenés idea si vienen o no de este TAC, digamos. Entonces, es recalcar la importancia de estos 4 ingredientes que el paciente no lo puede consumir directamente. Okay. Sí. ¿Una alternativa puede ser, por ejemplo, la comida casera? Sí, es lo que, digamos, se recomienda por el hecho de que, bueno, estábamos hablando de las harinas, ¿no? Trigo, sí, avena, cebada, centeno, o el cereal en sí. Básicamente leer los ingredientes del alimento y encontrar esos, contiene derivados de trigo, contiene derivados de cebada. Nosotros en Argentina tenemos el Código Alimentario Argentino, que es como la norma magna en cuanto a producción de alimentos, establecimientos, qué debe de cumplir un alimento y el rotulado nutricional. Y esto, digamos, es una norma de hecho de que los alergenos o posibles alergenos, esta es la parte del Código Alimentario Argentino que les estaba nombrando, el hecho de que, por ejemplo, por norma los alimentos que están producidos y salen, digamos, de fábrica con un rotulado y se encuentran en la góndola, deben de alertar los posibles alimentos alergénicos. Por ejemplo, en el caso de los celíacos, trigo, avena, cebada, centeno, que está ahí en verde. Ciertas cuestiones a tener en cuenta. Hay algunos derivados, ¿sí?, de estos 4 cereales que se van a exceptuar. Por ejemplo, los jarabes de glucosa a base de trigo. Maltodextrina a base de trigo, jarabe de glucosa a base de cebada. Eso es fundamental a la hora de hablar de educación alimentaria, el hecho de explicarle al celíaco, bueno, esto tenés que tener en cuenta siempre a partir de ahora.
saber leer, reconocer y que eso no puedes consumirlo porque te va a generar este daño, esta sintomatología asociada. Pero bueno, básicamente eso, tener en cuenta que hay alimentos que aparentemente no tienen trigo, por ejemplo, pero se lo usa como un aditivo, un emulsionante para su textura, por ejemplo, pero no necesariamente vos decís, porque un yogur tendría trigo. Contame, ¿qué rol tiene el nutricionista en toda esta historia? El nutricionista, como ya vamos a ir repitiendo un poquito lo que dijo mi compañera, evitar estas deficiencias de absorción de nutrientes, estos déficits de vitaminas, de minerales. El nutricionista lo que va a hacer es primero identificar, a ver qué deficiencia hay para ver cómo incluir estos nutrientes críticos en este caso, para que el paciente lo vuelva a incluir en su organismo, para que vuelva a funcionar correctamente. También tener en cuenta lo de las curvas de crecimiento en el caso de los niños, para ver que su crecimiento esté siendo normal, esté siendo adecuado. Y bueno, todo lo que tiene que ver con los ingredientes, como leíamos recién, los permitidos, digamos que sí, pueden incluir normalmente en su vida a día, y lo que tiene que ver con combinaciones de harinas, cómo reemplazar estas harinas que no puede consumir, para que la persona celíaca se pueda comer una pasta, pueda comer algún pan, galletitas normalmente. Pero Entonces, aparte, y tiene, por ejemplo, para un chico que hace exigencia física, ¿hay alguna recomendación en particular? en los deportistas, si bien no puede consumir, por ejemplo, la avena, hacerse un yogur con avena, por ejemplo, tiene opciones de frutas, puede consumir variedad de vegetales también, para que lácteos puede consumir, para también cubrir esta demanda tanto antes como después de toda actividad física. Hay que tener en cuenta las bebidas energéticas, a veces esos jugos que se toman, y tener en cuenta esta lista que vimos recién del jarabe de glucosa, que puede contener trigo. Entonces sí, puede, digamos, de alguna manera llevar una alimentación normal, siempre leyendo y que la etiqueta, y teniendo en cuenta que tenga el sello, el SINTAC, que es la marca oficial para estos productos y aptos. Y siempre con el acompañamiento de la También, nutricionista, ¿no? sí o Que es sí. fundamental en Claro. esto, ¿no? Dentro del rol del nutricionista está esto de poder tener en cuenta la patología del paciente, la edad biológica, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo un adolescente que un adulto promedio, digamos, y las actividades físicas que realice, que son sus gastos. Es cierto que ciertos productos aptos celíacos son un poco más costosos que los convencionales, principalmente porque todos los registros, el hecho de que haya todo el tiempo auditoría técnica para que estos productos puedan salir con el logo que dice Valen, tienen un costo mayor. Pero hay estrategias, por ejemplo, la mandioca, que estábamos hablando en nuestra región, es una opción de reemplazo muy accesible, palativa, o sea, es bastante rico. Y bueno, tenemos por ejemplo lo que es fécula de maíz, que acá se consigue, fécula de mandioca, que acá se consigue, harina de maíz. Todas estas, por ejemplo, hay unas combinaciones que se usan de harina, por ejemplo 50% harina de arroz, 50% harina de maíz, que pueda reemplazar un poco la capacidad de elasticidad que tiene el trigo. Esa es una cuestión que no estuvimos hablando, que es la contaminación cruzada, fundamental para los pacientes celíacos. El hecho de que, por ejemplo, no se le recomienda al celíaco ir a una dietética donde vendan a granel, esto todo fraccionado en bolsitas, pues la contaminación cruzada es el hecho de que, por ejemplo, yo estoy trabajando en esta mesa, estoy poniendo en una bolsita harina de trigo, y después agarro, paso un trapo así nomás, agarro una bolsa y quiero cargar harina de arroz. Esa harina de arroz le puede producir esta reacción. Está contaminada. Claro. Mirá vos. Y ¿Cómo eso, se llama el concepto? contaminación cruzada. Contaminación. Y esto, por ejemplo, en la cocina, digamos, si un familiar, un solo integrante tiene celiaquía, ahí hay que hacer todo de la educación alimentaria, ¿cierto? El nutricionista debe de explicar el hecho de que, bueno, la misma olla, la misma agua de cocción no se va a poder usar. Bueno, eso está bueno. Claro, Todos tienen que tener su tupper, su cubierto, su olla, su sartén, sí o sí, aparte. Y algo que me acordé ahora es en los eventos, por ejemplo, que como mencioné los adolescentes, en los niños que tienen que ir a los cumpleañitos, que no puede comer lo mismo que están comiendo sus amigos. Entonces ahí también educar tanto a los padres como a los niños de podés llevarte esto, tenés estas opciones, y enseñarles desde muy chiquitos también a tener esta conducta, ¿sí? El llevarse su pizza y que pueda comer y entender sobre todas las cosas como adultos también. Que la educación temprana es un favor para ellos, ¿no? Sí. Es ahí donde uno tiene, porque obviamente que te parte el corazón ver a un niño que no pueda comer lo mismo que cualquier otro en un cumpleaños, ¿no? Sí. Pero ahí está también la educación
esa temprana edad, ¿no? Es Sí, más, sí. hay una ley ahora que me acordé, la ley 27.196, que es en Argentina, que está vigente desde el 2015 más o menos, en donde todos los lugares, instituciones, establecimientos que ofrezcan algún servicio de alimentación, mencionando los hospitales, geriátricos, las instituciones escolares, universidades, digamos kioscos o paradas de colectivo, tienen la obligación de incluir al menos un menú o producto sin TAC o libre de gluten. Es algo que en Argentina se inculca demasiado porque claro, acá la tasa de prevalencia de celíacos cada vez va aumentando más, entonces es algo que una persona celíaca tiene que tener acceso en cualquier lugar donde esté y que no se le priven porque es, digamos, lo estipula la ley, es un derecho que tiene la persona. ¿La celiaquía es genética? Bueno, ¿Se transmite genéticamente de generación a generación? La celiaquía no va a despertar a menos que el paciente sea predispuesto genéticamente. ¿Qué quiere decir? Que algún familiar de primer grado, mamá, papá, sea celíaco. O sea, no es que la enfermedad se da porque sí, sino que tiene que haber un gen presente que potencie esta patología. Así que sí, es genético. Mira. No se nace con la celiaquía, pero sí puede despertarse en cualquier momento de la vida. El IPS tenía un tiempo un programa de ayuda para sigue el enfermo. vigente. Sigue Sigue Contame vigente, es un poco de eso. programa que está vigente desde, digamos, desde que sos niño, puedes acceder a través del diagnóstico médico, que es una biopsia intestinal, y en base a eso te dan todos los meses una caja con productos, que ahora no me estoy acordando qué productos había, pero por ejemplo está la premezcla, fécula de mandioca, almidón de maíz, aceites. En el caso de los niños tengo entendido que se le da alguna fórmula o leche especial sin TAC para ellos, y eso se tramita tranquilamente en el IPS y accedes a 12 cajas anuales, una por mes. Que es importante, no Está es un muy dato bueno. menor. Contame un poco, te escuché hablar de que tenías algo relacionado con la ANMAT. ¿Tenés un cuadro? Sí. ¿Trajiste un cuadro? Traje un video de, básicamente como estábamos hablando hoy, hay ciertos productos que tienen unos registros que se gestionan a partir de auditorías. O sea, va un técnico y mide, por ejemplo, una muestra del producto, unas galletitas, por ejemplo, y que efectivamente no haya cantidades significativas de trigo, avena, cebada, centeno, para tener el logotipo de la ANMAT. Y acá, por ejemplo, es la página, como se observa. Te pide el número de registro, ¿sí?, que aparecen en todos los empaques. Ajá, sí. Y buscamos. Ponemos el estado del producto, tiene que estar vigente. Eso nos interesa. Una vez que nosotros vamos a góndola encontramos, por ejemplo, estas galletitas marca Mams. Y decimos, voy a ver si sigue vigente su, esto, ¿no?, de que es sin TAC, si no perdió su registro, para estar seguro de que lo que estamos comprando no va a producir esta reacción alérgica. Y bueno, en ese caso está. Esta página se llama, si buscamos ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías, buscamos lista ANMAT celíacos, ya te aparece el primer link. Y es súper accesible, necesitamos 2 datos nada más, en realidad uno, que es el registro del SENASA, y el estado del producto, y listo. Eso nos asegura, digamos, una herramienta que nos da también Nación para permitir, digamos, esta inocuidad del alimento que quieran comprar. Para ir cerrando la entrevista, ¿qué recomendación hacen ustedes al que ya se reconoce con esta enfermedad, a la familia? Porque me parece que también, como bien decías hoy, el contexto también es importante para un paciente. Bueno, recomendaciones, como dijimos anteriormente, lo de los utensilios, el que no haya contaminación cruzada, el que cada paciente tenga su tupper, tenga su olla, su sartén, que tenga en cuenta siempre este logo de los productos, leer los productos, de que tenga el loguito de sin TAC, y los otros productos que fuimos mencionando anteriormente, leerlos, siempre estar atento a eso. Siempre que se pueda, ¿no es cierto? Como estábamos hablando, IPS también tiene la consultoría nutricional, siempre estar, digamos, de la mano de un nutricionista para esto, entender bien lo que es la educación alimentaria, qué es la patología que está cursando, las consecuencias de no cuidarse, por ejemplo, entender bien qué está pasando, cómo afrontar esto para evitar esto, una deficiencia en estado nutricional, si sos niño que tengas un crecimiento adecuado. Constanza y Valentina, 1000 millones de gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Así que muchísimas gracias. Gracias.